Comparte el talento que nos arde. Comparte, los sueños no se apagan. Comparte, la lucha es nuestra alma. Comparte, somos en todo en marcha. Arrancamos en Comparte. Hoy estoy solito. Porque así son, se fueron a cantar, porque como son artistas, que el uno canta, que el otro toca la trompeta. Nada. Uno, como sí, tiene que grabar, deje las cámaras solitas, botadas, apuntándome yo mismo. El israelita nomás está haciendo el sonido, porque si se va el Israel, yo mismo tendría que hacer el sonido. O sea, todo un drama. Pero bueno, hoy vamos a hablar, por fin, como ya se fueron los cantantes, hay otras ramas del arte, amigos. Así que esta vez trajimos una artista plástica, súper bacana y muy amiga. Con ustedes estamos con Paola Orellana. ¿Qué tal, Pao? ¿Cómo te va? Bien, aquí gracias por esta apertura en tu programa. Sí, es que ahora como ya no hay gente, es más relajado, porque si no, sí, me van a odiar los muchachos, pero siempre arrancamos un poco, este podcast se hizo para poder difundir la cultura, para poder difundir, porque para nosotros es súper importante que el ecuatoriano se enamore de los artistas ecuatorianos, porque creemos que es indispensable tener una generación de públicos donde la gente se siente identificada. Y a veces sabes que no conocemos a nuestros propios artistas, ni sabemos qué onda, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿de dónde te nace esta vena artística, esto de dibujar y de hacer tus... ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Draw My Life. Eso, los Drop My Life. Mi público objetivo son los niños en el arte visual que tengo en TikTok. La mayoría son niños. Bueno, me nace esto, yo pienso que fue cuando era chiquitita y en el estudio fotográfico de mi papá. Recuerdo que, bueno, lo primero que hacía era dibujos, ¿no? Garabatos y eso. Dibujaba en libros, lo que más hacía era dibujos y copiaba los dibujos de revistas. Más adelante los colores fueron a través de esta técnica de la fotografía tradicional, donde los fotógrafos imprimían en blanco y negro y utilizaban el óleo para darle color. Entonces yo me acuerdo que me cogía los óleos de mi papá, ni siquiera sabía cómo usar un óleo y empezaba a copiar ahora paisajes. Entonces, como era chiquita, pintaba en lo que sea. Tu papi lo que hacía es sobre la fotografía ya Impresa. revelada, Ajá. pintaba. Fíjate, es una técnica súper bacana. Yo lo aprendí eso en España. Cuando fui a estudiar cine en España, también hice como varios módulos de fotografía. Y era impresionante justamente el poder darle color. Y era súper chévere. Yo lo hacía, no me acuerdo si era con óleo, creo que era con acuarela. O sea, el óleo es mejor porque te dura más. Entonces es como que es una técnica, a mí me gusta pintar con óleo, aparte de que los colores son fuertes, entonces logras y puedes difuminar, puedes crear tantas cosas, entonces das más realismo con el óleo. De ahí viene otra técnica que es el acrílico. El acrílico también he hecho retratos con acrílico, sí es un poquito, el resultado es diferente al óleo, pero se nota, ¿no? También hay otras técnicas que te permiten dar esos acabados de óleo. El acrílico, como es a base de agua, ya es más económico que el óleo. Claro, hay que ver siempre Pero la economía. ahora en la actualidad encuentras diferentes marcas y puedes utilizar. Si quieres hacer arte con cualquier técnica, ya depende de tu... Pero chévere, ¿no? Porque digamos que tu papá captura una realidad y tú a esa realidad la distorsionas con color. O por lo menos a mí me pasaba eso, ¿no? Que yo tenía una fotografía en blanco y negro y de pronto decía, no, pues tiene que ser la cara verde. Y empezaba a crear como mundos diferentes dentro de la realidad. Y solía jugar con la foto y yo lo que hacía es ponerle este papel transparente. Era como una especie de vidrio. Y pintaba encima y le podía quitar. Y siempre pensé, entonces supongo que ahí ya empezaste a mejorar trazos y cosas así. ¿Estudiaste para dibujo?
Mis primeras clases de dibujo y de pintura fueron en un colegio, que queda por la Vicentina. Entonces ahí fueron y ahí participé en un intercolegial. Pero realmente fui, ¿cómo se dice? Empírica, un término, autodidacta, revisando libros. O sea, toda mi vida habría libros y donde habían fotografías, entonces yo miraba y copiaba. Entonces fuera una copia de todo lo que observaba. Que es un poco como muchos de los artistas en esta área han hecho sus propias técnicas, su propia investigación. O sea, hablando de grandes pintores, eran eso, ¿no? Como la prueba-error, de hago la mezcla y saco este color, saco esta textura. Eso me parece bacán porque hace que en la vida, como artistas, yo por lo menos pienso, ¿no? Que todos los que hacemos un tipo de investigación o experimentamos, también en la vida somos iguales, ¿no? De atrevernos a hacer más allá de lo que nos piden. Sí, yo crecí, en cambio, por haber crecido en un estudio fotográfico tradicional, el Centro Histórico de Quito. Yo crecí con el tema de la parte artística, es decir, el retrato. Entonces no habían estas técnicas como el cubismo y eso, no tiene que ser exacto, tiene que ser una pintura, Un realismo, un ¿no? realismo porque era vinculado con la fotografía. Qué loco. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá, le rogaba a mi mamá y a mi papá que me enseñe a hacer fotografía en blanco y negro. Era una chamita, era 12 años, 10 años, qué sé yo. Ya desde esas edades ya pensaba en arte. Y me acuerdo que una vez cogí los negativos que guardaba mi papá. Entonces yo cogí un negativo y me fui al cuarto oscuro a revelar las fotos solitas, porque solo observando aprendía. Entonces lo observaba a mi mamá, lo observaba a mi papá. Y ahí fue que yo me acuerdo que hice unas fotos en blanco y negro de un chico, un jovencito, me acuerdo. Ay, este chico sí me acuerdo que le tomó fotos a mi papá. Y era la típica del fondo, la luz atrás. Claro, Mi papá me acuerdo que decía, mueve la quijada, ¿cómo es que se llama? claro. Ay, ¿por qué siempre antes te hacían poner Sí, te movía la quijada así. Entonces yo a través de la observación fue que iba aprendiendo. Y de las pinturas que yo hice, porque me acuerdo que habían unos sobres que me guardaban en los laboratorios a color. Yo cogía los sobres y ese era mi lienzo. Entonces ahí pintaba, Qué se lindo. desaparecieron toditos. ¿Quién también tendrá ahorita? Es una reliquia esos dibujos. Qué pena, ¿no? Yo también siempre que recuerdo mis primeras fotografías, digo, ¿por qué no tengo? Ahora con las redes sociales, o sea, justamente mi hijo es fotógrafo también, el Gael, y él ya está en el Instagram subiendo sus fotos de cuando tenía 4 años. Y es súper bacán. No tuvimos eso. Es increíble porque eso es memoria. Oye, en tu familia hay bastante arte. O sea, tu entorno Sí. familiar siempre fue bastante artístico y tienen como eso en la sangre, ¿no? Sí, aparte a mí siempre me gustó escuchar a los abuelos. Entonces mi abuelito Ernesto fue uno de los primeros fotógrafos de Riobamba. Cuando se quemó su estudio fotográfico, él salía al parque a tomar como estas cámaras antiguas, como la del Chavo, la que tiene Don Ramón. Entonces ahí... Saludos, abuelito Don Ramón. Vale. Entonces me acuerdo que mi abuelito se quedaba en el parque ahí esperando tomar las fotos. Entonces eso de parte de papá. De parte de mamá, en cambio mi mamá también canta, ella canta pasillos. Son músicos. Sí, mis tías eran conocidas como las hermanas Veralor en la costa, en Manabí en su tiempo, estamos hablando de algunos años atrás, serán unos 40, 50, bastante tiempo. O sea, yo Así, tal vez estoy exagerando, pero... yo ni nací. Entonces sí hay bastante el tema de la fotografía, el tema de la música. Realmente pintura en sí soy yo la que de la familia. Obviamente tengo primos que se dedicaron que estudiaron diseño, que estudiaron fotografía. Mi primo Cevitas, que está en Alemania ahorita. Entonces Él es productor, ¿no? Él hace algo de audio y eso, creo. Sí, él se dedicó más a la fotografía, si no me equivoco. Mira, porque también era músico, ¿no? Sí, tocó en la banda de mi hermano. Entonces sí, pues rodeada de artistas. Me acuerdo Claro. que yo iba desde chamita, iba a los conciertos, siempre me gustó la música, siempre andaba. Tenía esa pinta de Converse, toda mi vida Converse. Sí, hubo un tiempo que todos andábamos con Converse. Ajá, sí, todos. Pero te ponías los Converse y así estén rotazos. Sí. Es que eso era lo cool, ¿sí o no? Y luego sacaron las Converse viejas, que empezaron a De vender las ley, de Converse ley. viejas. Entonces, Pero sabes que hubo un tiempo donde después, por una nota, empezaron a sacar, o muchos jóvenes usaban las Venus, pero
les dibujaban y hacían sus propios diseños. Ahí te podías haber hecho la plata. O sea, yo cuando ya salí del colegio, mi primer trabajo fue pintar murales para negocios. Ah, Entonces bacán. yo pintaba, por ejemplo, tenía amigos, me decían, Pau, vamos a que pintes al donde, tenía un amigo que estudiaba veterinario, vamos donde el doctor porque quiere que le hagas unos murales. Ay, chévere, y pintaba los perritos. O un amigo de la universidad me decía, oye, Pau, necesito que me hagas un mural en mi negocio. Mi mamá también quiere un mural. Entonces yo comencé con murales. Qué Después bueno. empecé a trabajar como profesora en una escuelita. Entonces, ¿qué hacía yo en la escuelita? Metí el teatro. Entonces me encantaba contar cuentos disfrazados. Entonces yo trabajaba con los niños chiquititos, entonces yo apagaba las luces, les contaba, me disfrazaba de la caperucita, que de la bruja, que lo que sea. Entonces era una dramatización Pues total. pero es todo, ¿no? Porque tienes como, pues eres como muy, muy completa en el arte porque tienes como la música por un lado por tu familia, desde tu hermano, tus tías, tu mami, la pintura un poco por esta iniciativa de la fotografía que es como en el cine. Pero además le sumas la teatralidad, eres cine. Sí, y mira que mi papá tiene una cámara, ¿cómo se llama este reproductor antiguo? Un ruso, una cámara, es proyector ruso, que Ah, era ok, ok. mudo, cine mudo. Y justo ahorita estamos con los talleres vacacionales, empezamos con lo que es cine y fotografía. Entonces, ya esta semana vamos a trabajar con el proyector. Entonces vamos a dramatizar y les voy a hacer que ellos mismos den las voces a la película muda. Qué bacán, qué Entonces, bacán. son actividades que si bien es una carrera no solamente artística, sino basada con la experiencia, entonces esas experiencias me llevan a trabajar con talleres dedicados para niños y adolescentes. Y ahí viene más adelante lo que yo descubro, y bueno, pasaron algunas cosas, y empiezo a buscar evidencias para demostrar que el arte salva vidas. Qué bueno, eso es súper, súper importante. Qué bacán, eso es verdad, el arte puede salvar vidas. Pero, ¿se puede vivir del arte? O sea, el arte te salva la vida, pero ¿puedes vivir del arte? Sí se puede vivir del arte. Existen muchos artistas que han logrado vivir del arte, pero obviamente ellos hicieron del arte su profesión, hicieron una carrera y cada día se fueron profesionalizando, eh, mejorando su trabajo, sus habilidades. Entonces hay que tener algo muy claro. Uno puede tal vez nacer con esa inclinación artística, pero si no la fortaleces, si no la educas, si no la vas como una plantita regando agua, se puede morir, o si no puedes olvidarte cómo dibujabas o cómo pintabas antes. Entonces yo conozco muchos artistas que, que comenzaron así, tal vez en el colegio y quizás a mí también me pasó, ¿no? Que me dijeron, no, del arte no puedes vivir. Sin embargo, lo que actualmente me da de vivir es el arte y es así que yo creé una fundación y trabajo con talleres y, y proyectos. Entonces, la clave para poder vivir del arte es poder vincularle a las necesidades actuales. Chévere, chévere. A ver, yo siempre he dicho, ¿no? Que para todos los artistas es incluso molestoso. Ya fastidia que te dicen, oye, ¿de qué trabajas? Soy fotógrafo. Ok, pero ¿de qué vives? Soy músico, pero ¿en qué trabajas? O sea, ese es tu hobby. La gente cree que esto es nuestro hobby. Es interesante, yo también creo que se debe profesionalizar la gente, pero también existe este matiz de muchos que creen que ser artista significa es estar en contra de todos, la anarquía total, no sigo las reglas, pero eso ha hecho también que muchos artistas como que caigan, ¿no? Porque no tienen como no sé si sea como una doctrina o realmente sea como algo recto que puedas decir, ok, voy a hacer esto, así voy a estudiar más cosas. Y hoy por hoy también veo que, por ejemplo, hay los chicos, los jóvenes, con el internet, a lo bestia, están investigando y haciendo un montón de cosas. Ahora, ¿crees que es importante, por ejemplo, la política en el arte? Porque
muchos son apolíticos y muchos creen que ser artista, para mí de hecho, ser artista, ser director de cine, rockero y todo, significa siempre ser controversial. Para mí siempre significa ser la voz del pueblo, escribir la historia desde mi trinchera como artista y decir cosas que a veces no gusta mucho a la gente. Pero entiendo yo personalmente, entiendo que la política es necesaria, aunque no todos los artistas crean en eso. Yo creo que si entramos en la política es justamente para romper la estructura desde adentro. ¿Qué piensas vos de la política vinculada al arte? Bueno, quiero empezar arrancando con una anécdota. Realmente yo sí era política, no me gustaba. Cada vez que veía las propagandas de vota por el presidente tal o por el candidato tal, y veía cómo se atacaban entre ellos, decían, no, no, a mí no, la política no va conmigo. Hasta que llegué, me invitaron a una reunión de mujeres líderes indígenas en Morona, Santiago. ONU Mujeres me invitó y bueno, formé parte de esa convivencia. Conocí a muchas mujeres, de las cuales algunas eran líderes de asociaciones, fundaciones que trabajaban por la no violencia contra la mujer, puesto que en Morona, Santiago, Cantón Taixa, si no me equivoco, o parroquia, bueno, ahí hay un alto índice de violencia contra las mujeres. Pero además es cultural, ¿no? Porque Sí, claro. los hombres, o sea, es como que la mujer no tiene ese tipo de derechos y es como normalizada esa violencia. Escuché a una mujer de las que estaban ahí, que decía que para poder lograr para alcanzar los objetivos, para lograr que estos proyectos lleguen a más gente, para conseguir ese apoyo, la mujer necesita meterse en política. Las mujeres tenemos que meternos en la política para tener más alcance con todas las propuestas que tenemos con nuestras organizaciones que administramos. Entonces ahí fue como que me quedé pensando y dije, tiene razón. O sea, yo porque no me gusta cómo ciertas personas lo manejan, no quiere decir que yo no pueda formar parte de y haga un cambio. Entonces, recuerdo también que a mi papá alguna vez me decía, tú tienes que llegar a ser presidente de la República. Y digo, papá, ¿cómo voy a ser? Imagínese, me dices que tú eres correcta, me dice, tú haces las cosas bien. Le digo, sí, papá, pero yo soy correcta y los que están atrás mío, los asesores, digo, miren nomás las noticias. Entonces yo me alejaba de esos comentarios, pero llega un punto en el que hay una oportunidad en la que yo conozco las necesidades de los artistas en pandemia, al igual que muchos artistas. Lo único, perdimos trabajos con sueldos fijos y teníamos que ver la manera de ganarnos la vida, y para entender eso primero tenemos que preguntarnos qué sabemos hacer, en qué somos buenos. Entonces yo, bueno, yo soy buena pintando, yo soy buena haciendo Educadora, escribiendo, me gusta también la escritura. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a eso, a ver qué tal me va. Entonces ahí, exclusivamente a eso, porque yo también tenía mi profesión administrativa, que tenía un puesto de trabajo. como todos los artistas que sí, tenemos que tener ese trabajo las paralelo. moscas. Claro, y muchos amigos Sí. pasaron por lo mismo, que tenían su profesión de universitaria, pero también no podían dejar de hacer lo que les gusta, lo que les apasiona. Y más adelante descubrí este tema del Ikigai. Entonces, porque en esa etapa de pandemia, bueno, yo soy creyente, ¿no? Entonces encontré muchas, llamémosle de cualquier manera, pero el universo, el destino, como lo quieran llamar, me llevó a un punto en el que conocí muchas cosas, viví muchas cosas. Y llegué a empezar a trabajar con ideas y a preguntarme cómo puedo vivir del arte en el Ecuador. Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que hay que ver el arte como una profesión más. Trabajarlo como una profesión. Empecemos con emprendimientos. Entonces, juntamente con mi mamá, que es artesana también, creamos un proyectito que se llamaba Muñecos Personalizados Budolls.
Entonces, son unos muñequitos, bueno, a mí creo en muchas cosas, en la espiritualidad. Sí, somos artistas. Los artistas Creo en estamos. muchas cosas. Entonces, recuerdo, yo me compré un librito de magia blanca. Entonces yo digo, no, Satanás, no, porque yo crecí, Por si acaso. yo crecí con una familia muy católica por un lado y por otro lado evangélica. Entonces ya te imaginarás esos El choques. choque cultural. ¿Cuál dice la verdad de las dos Sí, Biblias? a la final yo estoy en un punto en el que yo creo en el Dios de Spinoza. Entonces, igual como dije, ya. Entonces, Claro. sí, porque es como que te vas así como polos, decía, Finalmente en ese aspecto es un poco yo también, ¿no? Yo también porque además decían que mi abuelo por parte de mi mamá era brujo. Entonces decían como que, ay, el paganismo y ni sé qué. Pero de pronto algún rato mis papás como que dejaron el catolicismo, se hicieron evangélicos. De hecho, a mi papá le iban a ser pastor. yo O sea, por eso pastor. por eso no me bautizaron a mí, porque ya pues les convencieron, se hicieron evangélicos, hasta que le dijeron a mi mamá que era pecado las fiestas, bailar, y mi mamá dijo, a mí la farra sí me gusta, no estoy haciendo nada de malo, y creo que en realidad uno tiene que vivir eh, con la lógica y con la conciencia de no hacer el daño al resto, independientemente de lo Sí, que y crea. mira que con todo este aprendizaje, ¿no? Que yo tenía la experiencia de una familia católica, una familia evangélica, por un lado la espiritualidad, por otro lado la magia blanca, por otro lado la filosofía de Spinoza, y así un sinnúmero de conocimientos, descubrí técnicas de arteterapia. Bacán. Entonces utilicé un poquito de todo y creé unas técnicas. Por ejemplo, el de poder manejar el yo a través de un muñeco. Entonces utilicé, por ejemplo, el tema se llama Budolf porque es un muñequito tuyo. Sí, como los de vudú. Sí, los de Vudú. Ya, y eso es otra historia más, ¿no? Porque tanta fue mi curiosidad que yo quería descubrir qué está bien y qué está mal, qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Porque a nosotros desde muy pequeñitos nos dicen, no hagas eso porque te vas a ir al infierno. Entonces es como que, bueno, no lo hago. Claro. Entonces yo estaba en una escuelita de monjas, me digo, bueno, sí me No, parece. ¿en qué estabas? Yo estaba en una escuelita por la Basílica, que yo crecí en el centro histórico. Ya. Entonces, ¿Pero en cuál? se llamaba la Escuelita Mercedaria Patria. Éramos de niñitas. ¿Y en qué colegio estabas? Y en el espejo, me gradué en el espejo femenino. En ese tiempo, femenino espejo. Ok, que está en la... El chulo de la Alameda. Ok. Ahorita ya todas las instituciones mixtas. Entonces, Sí, pues antes era solo de mujeres, es verdad. sí. Y entonces mi papá decía, en un colegio mixto te vas a dañar. Y yo así, bueno. Es verdad, en los colegios mixtos. Nada que ver, pero bueno, eso es otro tema. No sé. Otro tema Saludos para a hablar. los colegios que yo estuve, a todos los colegios que yo estuve, saludos. Incluso a los colegios aeronáuticos que estuve. Es otro tema. Sí, es otro tema. Pero bueno, es importante un poco para retomar y el contexto. Por eso es importante la política. Por justamente todas estas necesidades que uno tiene. Finalmente la política es eso, ¿no? La política, y hay que entender, la política es simplemente ver derechos, ver justamente el cómo puedes vivir con una sociedad. Pero además crear políticas para saber en dónde puedes encajar y ayudar. Yo entendí eso porque muchas veces como artista creemos que la política te pone paredes y te dice no. Cuando para mí creo que ahora entiendo que la política más bien hay paredes y hay algunas que están bien para poner límites y decir esto debe funcionar así para hacer una sociedad que funcione, y otras que hay que derrumbarles y crear unas nuevas. Y en cultura, ¿quién más va a saber de qué barreras tenemos los artistas que un artista? Entonces yo creo que el arte de ley tiene que estar vinculado con la política, porque necesitamos eso, necesitamos crear políticas públicas para poder ayudarnos como artistas, para ver nuestros derechos. No nos pagan el 10. ¿Cuántas veces hemos estado ahí chillando? Tenemos el RUAC, pero no sabemos qué mismo es. Y un sinfín de cosas, ¿no? Sí, yo le veo a la política como la manera correcta de administrar los recursos de una sociedad.
hablando de recursos públicos. Entonces, administrarlos correctamente para que todos sean beneficiarios y sientan ese beneficio. Entonces, hay algo muy importante dentro de los presupuestos. Entonces, tú tienes que saber administrar el presupuesto y yo en mis gestiones, cuando fui administradora, a veces tenía un presupuesto tan pequeño y yo siempre vi en todo mi trabajo, yo siempre veía el arte como una forma de ayudar incluso a las empresas a rendir. Claro. Entonces yo veía, bueno, tengo este presupuesto y yo misma llamaba a los artistas, me decía, mira, solo tengo este presupuesto, te puedo pagar esto, yo sé que no es mucho, pero podemos hacer un acuerdo, tal vez reducir el tiempo y que te puedo dar, también te podemos dar adicional al pago, ¿no? Ujú. Entonces el pago es justo a tiempo, entonces yo conversaba, inclusive llegué a un grupo de chicos de breakdance del centro histórico que los vi, me pareció muy interesante verles bailar ahí, ellos recibían sus donaciones del público, ¿no? Ujú. Y yo les dije, chicos, vénganse para acá, quieren presentarse, yo les voy a pagar, obviamente les voy a pagar. Entonces ya, y los llevaba y llevé, y creo que, mira, es muy Pero importante. además les enseñas justamente el valor de la profesión, de decir, porque creo que algún rato me contaste esto y es como que ellos entendieron que ya nos pagan, vamos a mejorar nuestro show. Claro, yo les dije, verán chicos, tienen que ir guapos. Tienen que ir guapos, ¿por qué? O mínimo peinados, por lo menos, ya. Porque es muy importante la imagen del artista ante el público y también frente a quien les paga. Claro. Eso que es sí. súper, súper importante. Tal vez para algunas personas pueda resultar algo que no tenga relevancia, pero tenemos que empezar a ver el arte como profesión. Claro, Entonces, y sabes que tienes totalmente razón. Yo cuando hago videoclips a las bandas de rock, de pop, siempre les digo, es que para mí un artista tiene que ser esa persona a la que quiero alcanzar. O sea, tengo que vender esta ilusión de inalcanzable también a veces, ¿no? De decir, wow, es alguien al que yo quiero llegar, yo quiero ser eso. siempre Porque es si no importante admirar a alguien. Por eso en algunas entrevistas a veces les preguntan a quién admiras o en quién te reflejas. los Como- referentes, ¿no? Sí, los referentes, ¿por qué? Porque ahí empiezas a soñar. Entonces eso nos falta, a ver, yo quiero, o sea, ¿a qué me refiero con soñar? A imaginarnos como esa persona. Entonces, a empezar a trabajar y a luchar por lo que queremos ser a futuro. Claro, cachas, justamente esto que tú dices, ¿no? Tú les pagabas a los artistas, porque eso es lo que es lógico, es lo que debería pasar. ¿Cuál crees tú que sea esta responsabilidad de las entidades culturales en este aspecto con los artistas? Que finalmente son los mandantes también, ¿no? Porque a veces le ven, yo creo que las instituciones públicas les ven y les dicen como, finalmente se han convertido en haciendas en las que a los artistas un poco les dicen, preséntate, voy a hacer un show. O les ven como los llamadores. Los políticos, siempre hacen eso, ¿no? Ponen artistas para que la gente haga, voy a verle cómo canta, voy a verle cómo canta, y sale el político y dice sus tres cosas. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la responsabilidad que debería tener una institución cultural, una institución gubernamental que se dedique a la cultura? Mira, tocaste un tema interesante que es Es que yo soy muy interesante. el político utiliza al artista. Es que eso quiere decir que somos importantes en la sociedad y es el momento, es a la hora de que ya nos pongamos por la lucha, que empecemos a luchar por nuestra dignidad. Entonces necesitamos de esos espacios, necesitamos ya que la sociedad, de que haya una obligatoriedad por parte del gobierno de que nos den ese puesto que nos merecemos, ese pago justo a los artistas. Entonces hay que empezar por las políticas públicas, pero un detallito más. Primero debemos unirnos todos los artistas y gestores. Que hay una desunión terrible. Sí, es tenaz ver cómo inclusive conversado, he visitado algunos lugares y yo observo mucho, ¿no? Como te comentaba, desde chiquita he sido observadora, curiosa, analítica. Entonces, no sé si la palabra correcta sea decir, es un poco como penoso, no sé si es la palabra correcta, pero sí es como que
es difícil entender cómo artistas y gestores hayan grupitos y todos separados y unos se atacan con otros, así que utilizan las redes sociales para atacarse. Y, y lo peor es de que son los mismos artistas los que atacan a otros artistas. O sea, Claro. es tenaz. Es Entonces, triste. lo primerito que debemos empezar a trabajar son con campañas de unión de artistas y gestores para nosotros, así como hay grupos que salen a marchar, a protestar por sus derechos. Nosotros también como artistas y gestores salgamos a las calles y luchemos por nuestros derechos y pidamos también que se cumplan con la obligación que tienen estas entidades de pagar a los artistas. Entidades del Estado deben años a músicos, no quiero decir sus nombres. Pero tú sabes quién eres. Tú, Entonces, sí. imagínense en eso, o sea, ¿cómo puede ser posible que entidades gubernamentales no paguen a los artistas? Entonces, algo está fallando. Entonces, el gobierno y el Ministerio de Cultura, ahí viene el Ministerio de Cultura, tenemos un Ministerio de Cultura, entonces que empiece a trabajar por los derechos de los artistas. Pero más que nada, yo sí les invito a todos los artistas y gestores a unirnos para empezar a trabajar por políticas, para exigir al gobierno de que se cumplan nuestros derechos y que les obligue, ¿cómo te explico? Que el gobierno obligue a estas entidades a cumplir con su trabajo de administración pública. Pero además también todo el tema de los espacios, ¿no? Los espacios públicos son todo menos públicos. El espacio público, ¿para quién es? El espacio público, mira, yo hace años hablaba con un montón de artistas y gestores culturales, sobre todo la gente que hace teatro en la calle, y me decían, es que siempre nos sacan. Y yo les dije, a ver, grabemos. Entonces hablamos porque había una campaña que decía, si no es arte, a otra parte. Entonces me dicen, tú, que eres cineasta, ni sé qué, les dije, hagamos una contracampaña. Porque yo siempre protesto desde mi quehacer cultural. Entonces yo dije, ok, si no es arte otra parte, vamos a darle la propuesta de arte en todas partes. Y solo para ver si lo que decían los compañeros era verdad, fui con la cámara, les dije, ok, hagan el show. Vengan muchos artistas y hagan el show. Y esperemos a ver si la gente se va a llenar. Si se llena, veamos si es que en serio les van a votar y grabemos. Fue loquísimo porque efectivamente llegaron los artistas, se presentaron en la calle, la gente se llenó, vinieron la policía municipal a mandarle sacando. Todo eso está grabado y fue loco porque además la gente empezó a decir, señor policía, ¿qué tal si usted se pone acá y siente la necesidad del pueblo? Va a ver ni sé qué. Entonces, cacho que en muchos países, estuve yo en Sao Paulo hace algunos años viendo el mercado cultural, que fui invitado por parte del Ministerio de Cultura, y veía que en Sao Paulo, todo un día, así como hacen aquí lo de las bicicletas, toda la calle era llena de artistas, cada cuadra, y tener esos espacios culturales a disposición del artista. Iba a decir justamente la palabra que estaba antes de moda, el tomarse los espacios. Es que yo creo que no hay que tomarse los espacios. Creo que los espacios están a disposición, porque es espacio público y debe estar a disposición de los artistas. Y ahí no sé tú cómo piensas que es toda esta onda. Mira, si no hay una correcta administración es porque la cabeza está mal. Entonces, porque la persona que está administrando esos espacios... Porque es de ¿no? cartón, dice. No, Porque la persona que está administrando esos espacios no está sintiendo la necesidad del artista. Entonces, no puede llegar y votar a la gente. La persona que está a cargo tiene que reunirse con los artistas, escuchar sus necesidades, planificar, organizarse. Qué bonito sería un lunes ir al centro histórico y todo arte así. Claro, qué bacán. Presentaciones artísticas. Poesía por un lado, teatro por el otro. Y es que, ¿sabes qué? Es molestoso que en otros países sí pasa. Sí pasa en otros Y aquí países. tenemos un montón de artistas. A ver, yo en las Islas Canarias hay un festival que lo hacen al aire libre. Entonces tú vas a un parque y, por ejemplo, toman de ejemplo ponle Cuba, por poner un nombre.
Entonces, están haciendo rap cubano. Entonces dices, ah, qué chévere, te vas al otro parque y de pronto son cubanos. Y después caminas al otro parque y hay teatro cubano. Y eso hacen con varios países, invitan, y es en la calle y es lindísimo. Claro. Aquí ya Imagínate, salen corriendo. en la actualidad existen muchas personas que tienen turnos que son en fines de semana y a veces descansan un lunes o un martes. Y lunes, martes existen lugares cerrados, fríos, aburridos. Entonces, tienen turnos rotativos, a otros turnos rotativos. Los artistas deberían estar de lunes a domingo y ahí se genera empleo. Entonces, tenemos que hablar de la generación de empleo también. Porque el artista no es que con un evento que le pagaron en un año, por un evento en un año ya se puede mantener todo el año, ¿no? Entonces, Y es lo que decías, ¿no? En pandemia, ¿qué es lo que pasó? O sea, y hay que explicar, a veces la gente no cacha, pero cuando no hay un concierto y un músico no puede presentarse, no significa que no va a comer el vocalista. Significa que guitarra, bajo, batería, pero además el de las luces, además el que graba, el fotógrafo, el productor, el manager, o sea, hay todo una escalera de personas que están detrás de un espectáculo. así es, o sea, hay que ver el tras, ¿no es cierto? Hay muchas personas y lo importante también que es el conocimiento y la importancia que se le da. Volví a repetir 2 veces importancia. Porque es importantísimo. Hay que darnos cuenta también, justamente yo propongo, bueno, estoy ahorita en este proceso de elecciones, Es verdad, es verdad. La PAO se está lanzando, es candidata para la dirección al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, lista 6. Yo hice mi deber. Sí. Muy bien. Bueno, quería comentarles que justamente mi plan de gobierno se basa en las necesidades que yo percibí, observé, escuché. Y hay una necesidad también justamente en esta parte de la producción musical. Una persona que es candidata también, que está dentro de mi lista, que es Cris Arias, con ella conversamos, ella conoce muchos de estos temas, tiene experiencia, tiene bastante conocimiento. Y fue ella la que me comentaba de estas necesidades que tienen las personas técnicas, llamémosles así, el personal técnico en un concierto, y que inclusive han habido hasta accidentes. Entonces, ¿qué necesita la gente que trabaja en producción? Tener ese conocimiento, esa capacitación en primeros auxilios, en seguridad industrial y también un seguro. Entonces, todos esos aspectos también hay que considerar, porque nosotros con mi equipo estamos proponiendo propuestas que se pueden cumplir basadas con necesidades y requerimientos. Entonces O sea, tienen ya estudiado todo, pero además tienes un equipazo, porque de lo que sé y de lo que les conozco, porque como profesionales del arte en Ecuador nos conocemos todos, ¿no? Sí, tengo realmente, vuelvo y repito, universo, destino, casualidades, como lo quieran llamar, pero nos unimos un equipo que al principio no era que éramos un equipo de amigos o de panas, sino que fuimos más bien una unión de profesionales, cada uno de acuerdo a su sector. Nos conversamos y cada uno nos comentaba sobre las necesidades que hay dentro del área del campo artístico y cultural en el Ecuador y en el mundo. Entonces, con Cris Arias, como te comentaba, ella es la parte más de cine, más de producción. Entonces tiene la experiencia también tras cámaras, como tú mismo lo comentabas, es ese equipo, esa fuerza de trabajo. Tenemos Pero además, bueno, como para ir conociendo a tu equipo. Yo le conozco a la Cris porque, bueno, también soy cineasta y he trabajado con ella. Ella es una mujer súper increíble, súper valiente, pero además lo que rescato de ella también es como que es... cuando se le mete algo en la cabeza, como que es lo voy a hacer y lo voy a lograr. Yo siempre cuento de la Cris que algún rato me fui a grabar en la selva y dijo, yo si quieren les abro camino con el machete. Y claro, muchos decían, no, pero es mujer, es que no sé qué.
y no le puedes decir eso a la Cris, porque además la Cris es muy activista, no en una parte tan tóxica como algunas personas, tengo que decirlo. La Cris sí lo hace como desde una parte muy personal, desde sus vivencias. En su tiempo los sonidistas en su mayoría eran hombres por la caña, por llevar todos los elementos, no sé qué. La Cris demostró en el cine ecuatoriano que ser mujer no era un impedimento. Tiene unos brazos muy fuertes y aguanta todo, y si hay que abrir camino, coge un machete, y es muy decidida, pero además, eh, voy a usar las palabras del Che de la Vagancia, que decía que en la vida hay que ser testarudo Sí, y darle para adelante y lograrlo. ¿Quién más está dentro de tu equipo? tenemos otra mujer valiosísima que es Marce, es cantante. Con La ella- Marce Vera. La Marce Vera, yo soy Vera, pueden encontrar como yo soy Vera. Bueno, Marce nos unió algo que nos apasiona también, que es de la psicología y el arte. Marce trabaja con musicoterapia, yo hago arte terapia. Ah, se complementa, pero además, en este punto de la vida en el que la salud mental es súper importante, porque últimamente desde el encierro, no sé, yo creo que con la pandemia sí salimos medios cucú todos. Mira, la Organización Mundial de la Salud sacó datos importantísimos sobre la salud mental de la sociedad. Incluso advierte a los países, a los gobiernos de los países, que ya empiecen a trabajar con políticas de salud mental, porque existe una tasa muy alta en depresión y ansiedad. El tema de depresión es más en mujeres que hombres, pero el tema de suicidio es más en hombres. Entonces son datos alarmantes, y el suicidio en el Ecuador está empezando desde los 9, 10 años de edad. No. Entonces son temas que debemos ya empezar a actuar, y ahí estamos los artistas y gestores, porque se ha comprobado que el arte es un medio para poder trabajar las emociones de las personas, no es un fármaco, es una forma de poder mejorar la salud mental y para poder equilibrar esas emociones que tenemos. Goleman nos habla en su libro que la inteligencia emocional es más que la inteligencia, que el CI, que el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a controlar las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un trabajo o tenemos que presentar, hablemos de un chico de alguna universidad, presentar la tesis, la defensa de la tesis, y no controlas, llamemos esos nervios, te puede ir mal. Pero ¿sabes qué? Qué lindo que digas eso, porque en realidad, por ejemplo, yo estaba hablando igual con otros panas artistas y decíamos, y hablábamos de hecho de la generación de públicos, ¿no? Y comparábamos a nuestro país con otros países, y conversábamos de Argentina, verás. El Julián Corallo, que es director de teatro y hace el teatro a ciegas aquí en Ecuador, se fue a Argentina igual porque le invitaron a ver otro teatro a ciegas, y cuando regresó me dice, loco, en realidad están muy preocupados los argentinos de la salud mental por toda la depresión que están viviendo, pero los argentinos, ¿sabes qué? Dicen, estoy mal mentalmente, siento que la depresión me está ganando, entonces van y pagan por una obra de arte argentino. Y dice, y me decía el culino, dice, loco, a veces no tienen para comer, pero sienten que están mal. Y si van y pagan por un concierto. Entonces, Sí. es como la generación de público creada, que saben que es importante el arte para curarse mentalmente, pero sí pagan. Y aquí quizás eso hay que trabajar un poco, porque aquí todos esperan que todo sea gratis. Aquí en el Ecuador todavía se ve la salud mental como un tabú. Piensan que si tú dices salud mental, ya estamos locos. Sí, párate estamos duro. mal, o sea, ya son cosas como que no, qué miedo. Al Pero no, contrario. pero además también es eso, ¿no? Que dicen salud mental. Dicen, no, yo creo que no, párate duro. O sea, por favor. Ya. Entonces, justamente nosotros, bueno, Marce, como te había comentado, cada uno de los candidatos ha dado ideas a este plan de gobierno basado en sus experiencias, en su trabajo, en su profesión. El Mickey, ¿qué hace el Mickey?
Miki, en cambio, él es gestor cultural. Él también, mira que yo escuchaba a algunos artistas quejarse de los espacios que tú mencionabas, que solicitan espacios, que les piden papeles por acá, que esto por acá, que hay que pagar. Las garantías. Entonces sí, entonces es un tema muy complicado, pues Miki, que con su experiencia, él nos puede hablar desde la parte privada, porque es importante también conocer cómo es la gestión privada, ¿no? Porque es más eficiente que la pública. Claro. Entonces, hacer esas comparaciones para poder mejorar la gestión pública. Entonces, con base a su experiencia, él nos aporta también con esas ideas, con su experiencia, qué hacer, qué no hacer durante lo que es un proceso de montaje, desmontaje, un tema de más que nada de programación de eventos. Pero además de eso es lo que necesitan los artistas, ¿no? Porque siempre se agradece, yo que también soy técnico, entender que todo esté súper controlado, que sepas por dónde entrar, por dónde salir, cuáles son las líneas de seguridad, dónde tiene que estar el camarógrafo, porque pueden ser cosas pequeñas, pero cuando tienes un productor de verdad que sabe cómo hacer las cosas, no te pasa que todos los camarógrafos van y se empujan. A veces me ha pasado, he visto cómo por alguien tirar una foto se ha ido encima del baterista, pues, y ha destrozado el show, o no han controlado bien los tiempos, lo sacan a un lado, no sé. En fin. Mira, que para poder trabajar ya para este punto de poder trabajar para toda una comunidad, es importante que las personas que estén dentro de esta gestión sean personas que tengan conocimiento y experiencia, porque ya vivieron errores y de esos errores ellos transmiten conocimiento y mejoran la gestión de otros. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. También tenemos otra persona también importantísima que yo utilizo mucho la palabra importante, Todo es importante. Juanito, conocido como Biagio. Mira que con Juanito, él dice que es solo la palabra gestor cultural, pero él es más allá, él va más allá, él es un gestor de la comunidad. En los barrios donde él ha estado, a él lo conocen como Juanito. Claro, yo te iba a decir, es su gestor cultural favorito. Sí, pero él va más allá. Para las personas que no han conocido el otro lado de Juanito, Juanito es una persona que trabaja desde la comunidad, desde los barrios. Entonces, él tiene incluso actividades artísticas con niños. Entonces, tiene canciones para niños. Entonces, y es bonito escucharles a la gente del barrio cómo hablan de Juanito. Ah, Juanito con su canción no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero es lo que comíamos de niños. Se me fue. Pues tiene una canción. La beba. No, Sí. pero esa es la más chica, creo que es. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, ya Juanito me corriges. Entonces, mira, desde el lado de Juanito, conocemos más la parte comunitaria, los barrios, las necesidades de la gente que está en espacios que a veces no son considerados. Imagínate que cuando los barrios se organizan, recuperan espacios. Y cuando ya recuperan esos espacios por luchas y esfuerzos, vuelvo y repito, los artistas también tenemos que unirnos y hacer esa misma lucha. Recuperan estos espacios y ahora ellos buscan artistas y gestores. Claro. Entonces, trabajan, hacen todo ese trabajo y es el momento ahora de hacer esa llamada. Entonces, ahí tienen que también trabajar quienes gobiernan, quienes están a cargo de estas entidades públicas que son responsables de dar un buen vivir a la sociedad. Entonces, que es su responsabilidad, sí, no con sus mandantes. Juanito también tiene una historia muy interesante. Yo le hice un Draw My Life, le dije, cuéntame tu historia para hacerte tu Draw My Life, para ver cómo le podemos representar con dibujos. Entonces, él es un testimonio de que el arte salva vidas. ¿Ves que sí tenías parientes evangelistas? Este es un testimonio. Puta Juanito. Sí. Oye, sí, es verdad, verá, te voy a decir porque en realidad yo también me enamoré del viaje. ¿Ya? Porque, así, saludos a mi esposa. No, hay gente que te enamora y que dices, wow. Y él es parte de la película que yo estoy haciendo, de Grita, que ya mismo, espera, falta poco, pero estamos haciendo, y fue chévere, porque pude conocer a su familia,
pude conocerle a su madre, a su hermana. Me contaron cómo él vivía solo y probablemente como lo lógico en un barrio de escasos recursos, viviendo solito sin que la mamá le pueda cuidar, pudo vivir de muchos excesos. Pero además lo lindo es eso, ¿no? El que él se dé cuenta. Es más, mira, mucha gente a mí me ha hablado y me ha dicho, no, yo le he visto ese guagua al medio loco. Eso puedo decir. Entonces le han dicho, ay, ni sé qué. Pero también me han dicho, oye, este man ha cambiado full. Está ayudando a la gente. Y me gusta porque hay mucha gente que le conoce a él. Y me encanta, en el sur de Quito yo caminé con la cámara con él y la gente, ¿no? Desde la señora que vende cualquier cosita en los negocios, todo el mundo le saluda. Porque es lo que tú dices. Tienes un equipo que no se está inventando las cosas. Son artistas que han vivido, que saben de la gestión, pero además no cuentan una necesidad desde, y sí lo voy a decir, desde el sentido que yo lo conozco, ¿no? De muchos políticos que llegan y te dicen, vamos a evaluar, estamos haciendo un diagnóstico. O sea, lo bacán de tu equipo es que no necesitan hacer un diagnóstico de lo que ya vivieron, ya lo saben. Me encanta el equipo y digo, en serio, yo estoy enamorado de el que alguien pueda superarse y que el Viaquio le he visto que hace conciertos, gestión cultural, que si alguien le pregunta, porque recién alguien le preguntaba, estaba conmigo y le decían, oye, ¿cómo se hace lo del RUAC? Y él dice, no sabes, yo te hago, loco, presta, presta. Entonces es como muy entregado. Entonces es equipazo el que tienes. Sí, realmente como te comento, no es que nos unimos fans o viejos amigos, al contrario, fue durante este proceso que nos conocimos y obviamente tuvimos una reunión para presentarnos y por qué estábamos aquí, por qué queríamos hacer ese cambio, porque ya como que llegamos a un punto en el que dijimos, ya pues ya es hora de trabajar por el arte y la cultura, ya déjense de hacer lo mismo y no se ven resultados. Entonces ahí fue como te comentaba que dije, no, o sea, si quiero ver resultados, tengo que meterme en la política. Así sea política, así no me guste ese tipo de campañas horribles que hacen, en el que atacan a las personas. ¿Cómo les está yendo en la campaña? Sabes que he tenido buena acogida. La verdad es que no me imaginaba, pero hay personas que están comentando y dicen, vota por favor. Sí, vota por favor. Y realmente para... Lista 6, lista 6. Sí, fue como que dije, porque al principio dije, bueno, yo no soy tan conocida, ¿no? Pero, o sea, me conocen, pero tengo un público, ese es un caso interesante en el tema artístico, porque cada artista, cada gestor tiene su propio público. Oye, pero todos ustedes justamente eso, ¿no? Tienes alguien en el área de cine, como la Cris, tienes alguien en la gestión cultural y los espacios públicos como el Miki, tienes gente en la música como la Vera, yo soy Vera. Sí, y es psicóloga también. Y es psicóloga, o sea, tienen un equipo bastante completo. ¿Les han atacado a ustedes? ¿Se han visto? Sí, tristemente, y ahora sí lo digo, no sé si tristemente o corajemente, no sé cómo decirlo, pero creo que ahí sí vienen todas las emociones en uno solo. Es una pena que sean artistas los que ataquen a otros artistas. Entonces sí tuvimos, yo no voy a hacer publicidad a nadie porque eso es como que algo que sí deben tener en claro todos, es que si se siguen a estas páginas que atacan a otros artistas, que atacan a mujeres, entonces lo primerito que debemos hacer es dejar de seguir, porque si seguimos estas páginas somos cómplices del ataque. Es el morbo de la gente. Sí, es el morbo de la gente, entonces la única manera de que estas páginas desaparezcan es dejar de hacerles propaganda, no seguirlas, no decir ni quiénes son. Claro. Porque nosotros necesitamos unirnos y estas páginas lo único que están logrando es la desunión, logrando que la gente se burle de otras. Entonces eso también es un ciberacoso. Claro, entonces, totalmente. Mira, que en temas, yo que he trabajado bastante en este tema de la salud mental y el suicidio, muchas veces es el ciberacoso los que pueden ser no la primera causa,
pero sí como un detonante Exacto. para el suicidio. Porque posiblemente la persona que está pasando por una etapa depresiva solo está esperando esa chispa para tomar Para la que, decisión. claro. Ahora, yo he Entonces, visto que a ustedes, de todas formas, he estado siguiendo un poco las cosas, medio de lejos, porque como estoy con la peli y con un par de proyectos, pero he visto que les intentan atacar, pero tampoco es que puedan mucho, porque, o sea, personalmente, quiero decir, yo que les conozco, ustedes en una instancia artística no deben nada a nadie. O sea, yo nunca he sí, dicho la Paola se quedó debiendo, eh, quizás a la Marcela ha hecho sus shows, el Mickey se dedica a ver los espacios, a producir, no deben a nadie. La Pantera igual, la Cris, es alguien que siempre ha entregado su trabajo. Y al Viaquio, quizás lo que han dicho que antes ya andaba medio como loquito, pero ahora todo el mundo está agradecido porque el Viaquio ha entendido las cosas desde los Wambras que no tienen acceso a nada y él les ha ayudado mucho. Entonces yo creo que no les pueden pegar a ustedes porque realmente no... ¿Con qué les pueden pegar? Con nada. bueno, y otra cosa también importante es lo que yo te hablaba de la inteligencia emocional, que es importante trabajar con las emociones, fortalecer la personalidad, fortalecer nuestra conciencia, estar tranquilos, tener esa tranquilidad. Entonces, por eso es importante estas actividades artísticas que pueden ayudar a muchas personas justamente para ese lado. Yo hice una investigación justamente con la maestría que estudié. Un artículo que escribí fue un preexperimento. Entonces, se trataba de comprobar que el arte terapia mejora la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Entonces fue justamente saliendo de pandemia. Entonces los resultados fueron favorables, se demostró que evidentemente la arte terapia mejora. Entonces hay que seguir haciendo estas actividades. Ahora, hay algo que sí hay que tomar en cuenta. No solamente son para, si vamos a trabajar con arte terapia, no solamente es coger y pintar, se necesita de un guía. Entonces Claro. hay diferentes ¿cómo te explico? Procesos. No es lo mismo trabajar arte terapia con una persona que tiene una enfermedad mental, que recibe fármacos y ya tiene este tratamiento Claro, psiquiátrico, que usar el arte terapia para prevenir. O sea, es preventivo, ¿no? Sí, yo trabajo preventivo, pero también se trabaja en hospitales psiquiátricos. También Claro. se O sea, trabaja es que el en arte es para todo. psiquiatría, se trabaja con psicólogos clínicos y ellos son los que guían, acompañados de un artista. Chévere. Ah, incluso se puede generar con esto más empleo, o sea, no tiene... Exacto. Ahí es cuando se da cuenta que vos eres administrativo, porque Sí. tienes esta visión como de ordenar todo, de ordenar la casa. Así que, Mira, los mejores productos o las grandes ideas de negocio salen por una necesidad, nacen por una necesidad. Entonces la sociedad tiene una necesidad, que ya los organismos internacionales ya lo han dicho. Entonces, ¿qué debemos hacer los artistas? Decirles, oye gobierno, nosotros somos importantes, nosotros podemos ayudarte para mejorar la salud mental de las personas. Crea leyes en las que nos obligan a las empresas a contratarnos para llevar estas actividades artísticas para prevenir enfermedades mentales y trastornos mentales. qué chévere, oye, porque dentro de lo que hemos conversado, has hablado justamente de tomar en serio al arte, de contratar y pagar de precio justo. Hemos podido hablar de la salud mental que es tan importante. Ahora que estás de candidata, ¿cuál es un poco lo que puedes decirles a quienes van a votar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ustedes con las otras listas? ¿Qué? Bueno, creo que a lo largo de esta entrevista Así ya te dije. nos hemos, se pudo haber percibido que somos gente nueva. Gente que venimos de una necesidad, de un requerimiento, queremos un cambio que sea visible, que sea percibido por todos, porque hay ciertos puntos en los que el votar no es obligatorio, según la ley de cultura, pero según el reglamento de la Casa de la Cultura, sí te obligan a votar. Claro. Sin embargo, te ponen un montón de impedimentos, como por ejemplo, si no te inscribiste
hace 2 años no puedes ir a votar. Sí, que, sí, que eso me parece una vulnerabilidad de derechos. de hecho, se ha caído la página también del RUA Sí, y algunos no pueden... ni siquiera sacar el certificado del RUA. sí, sí, tenaz. Entonces es una situación que tenemos que comenzar desde ahí y nosotros, con base a estas necesidades y requerimientos de todos los artistas y gestores, somos gente nueva que vamos a cambiar. No somos los mismos de siempre, el mismo patrón de siempre que no muestra resultados, y creo que la mayoría de artistas y gestores lo hemos vivido durante estos últimos años, en la que hay una tasa de desempleo súper alta. Nosotros queremos vivir del arte, pero no tenemos ese apoyo por parte del gobierno y por las entidades que se supone que tienen que trabajar por esos derechos. Imagínate lo que te comento. Pero además tienes la experiencia porque, como me cuentas tú desde la gestión privada, desde tu fundación, no es algo que no lo has hecho antes. Sí, aparte de la fundación. Ya has buscado, creo que con instancia... Sí, mira que justamente con la fundación yo he buscado recursos dentro del país, y al ver que no hay esas oportunidades, o que se ganan estos concursos, dije, voy a probar afuera a ver qué tal. Entonces me encontré con una serie de fondos de inversión que dan hasta $500,000. Entonces, allí tenemos que, para ese lado, tenemos que... Hay que apuntar. Se ha escuchado de que se va a ver una reducción del presupuesto. Entonces, eso... Y siempre le cae a cultura primero. Sí, o sea, y eso se da porque no estamos luchando por nuestros derechos. De hecho, sé que si no utilizaron los fondos o no se gastaron los fondos que tenían, simplemente dicen, como no te gastaste, no te vamos a dar el siguiente año. Pero además va a haber recortes. O sea que quizá quien llegue a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura tenga doble recorte presupuestario, que es... Mira, terrible. yo tengo esa experiencia de justamente lo que mencionas. Te cacho que como administrativa tienes un plan. Algo me dice que tienes un plan. Pero eso será una sorpresa. Voten, ya tiene un plan. No nos vamos a decir. Sí, bueno, ya está tu plan de gobierno. Sí, ya está mi plan de gobierno. ¿Llegas a limpiar la casa? A ver, yo no utilizo ese término. Realmente para mí, yo como administradora, porque tengo una carrera administrativa también, una profesión administrativa, he tenido retos como lo que tú mencionabas de qué hago con la administración de un inmueble sin recursos, porque a ese plano he llegado. Entonces, hay que ser creativo. Soy artista, soy creativa. Entonces, hasta con los números. Hasta con los números es que ser creativos. Entonces, siempre me he puesto un plan, una meta, una propuesta, y nunca lo he hecho sin mi equipo de trabajo. Para mí, las personas son valiosas. Y yo me baso en una filosofía japonesa en la que ellos practican esto de no despedir, sino de evaluar. Es decir, perfecto, si la persona X no me rinde en un departamento, yo le evalúo y descubro sus habilidades y destrezas. Y cuando lo descubro, lo reubico. ¿Para qué? Para que la productividad de la empresa, o sea, pueda cumplir con las metas que estoy proponiendo para alcanzar lo que yo quiero que... Igual con los proyectos. Con los proyectos. Existen como organización, la Ley de Cultura lo respalda. La Casa de la Cultura, el Núcleo Pichincha puede generar ingresos, no solamente con el alquiler de los espacios, que son pocos también, y tampoco no vamos a cobrar dinero a los mismos artistas, que son los que necesitan espacios para difundir su trabajo. Esa es la misión de la Casa de la Cultura. Claro, ayudar en vez de bajarles. Sí, no vulnerar sus derechos. O sea, bien, ya el hecho de que les quiten 2 años ya me parece mucho. O sea, claro, te acepto 1 semana o 2 semanas. Entonces, eso significa que 2 años, imagínate actualizar una lista de votantes 2 años antes. Claro, o sea, eso es como que ¿qué impresión te da? Eso les dejo al público para que analicen esa impresión. Claro. Oye, entonces, van a evaluar, pero además, ¿sabes qué? Siento que esto es bastante importante porque probablemente lo que siempre pasa en política es que llega el nuevo, limpia la casa, vota a todos, mete a su gente, tú dices que vas a evaluar.
pero además los proyectos, y te digo porque muchos proyectos en gobiernos anteriores que han sido buenos, se han quitado porque dicen, no, es que estuvo mal, para decir la culpa fue de X o Y persona. Eso no es una buena cuestión. Tú no puedes vivir del pasado. Es el pasado, es historia. La historia es para no repetir los errores del pasado. Bien. Por eso es importante conocer la historia. El- Y recordar lo que pasó en la historia, los que Sí. ya estuvieron y no hicieron nada, porque ahora lo harían diferente, por ejemplo. Entonces, el tema aquí es de que las personas, como vuelvo y repito, son valiosas. O sea, cada persona es valiosa, cada persona tiene esas habilidades y tienen que descubrir su razón de ser. Y ahí en el Ikigai que te mencionaba. Entonces, todos somos buenos en algo y tenemos que luchar por eso que además nos va a permitir ser más eficientes en el trabajo. Entonces, yo no puedo decir voy a sacar a Juanito y resulta que Juanito es súper importante para el núcleo Pichincha porque ha hecho un buen trabajo sin importar, como te digo, si la cabeza cometió muchos errores, pero Juanito que trabaja en un puesto administrativo lo ha hecho bien. ¿Por qué? Si es una persona que rinde. Entonces, no podemos juzgar a todas las personas por el trabajo de otras personas. Hay que darles la oportunidad. Buenas. Y esa experiencia yo la tengo. Puedo decirles que en un trabajo, yo trabajaba en X empresa pública. Y Es fue que es muy lo bueno triste también. que nos hayan votado a todos porque vino un nuevo gobierno y nos Exacto, sacaron a sí, sí. todos. Y no más por mí, sino por la gente que conocí que fueron, yo les admiraba, me acuerdo, conocí arquitectos, ingenieros y digo, wow, ¿qué crees? Ya saben Al muchas típico que cosas". dices, al man no le van a votar. Sí, digo, pero lograron tantas cosas, hicieron, y como tú estás con la gente administrativa y conoces su trabajo, entonces dices, esta persona es increíble, ¡zas! Todito. Afuera, claro. Entonces, Qué no. qué bueno, oye. ¿Qué es lo último que les dirías a la gente? O sea, chévere, me queda claro. Artista hasta la médula, familia, artistas, papá, mamá, hermano, tíos, pero además conoces y has hecho con tu fundación y todo, sabes del sector público que acabas de mencionar, pero además entiendes del sector privado. Me parece súper bacán el que seas alguien que entiende desde la parte que necesitamos los artistas, de que exista un equipo que está atrás tuyo. ¿Qué es lo que les dices a la gente? ¿Por qué votar por la lista 6? ¿Por qué votar por Paola Orellana y su equipo? Somos diferentes a los que ya están. Proponemos planes reales que se pueden realizar, no son fantasiosos, no damos falsas expectativas, podría decirse, o propuestas falsas, porque yo he escuchado... Ni están peleándose con nadie. No, tampoco, porque en eso quedamos con mi lista. Nosotros no nos vamos a meter a estas peleas entre candidatos que se atacan, no queremos, al contrario, en cada entrevista, en cada post que hagamos, vamos a mostrar qué queremos hacer, hacia dónde vamos y qué soluciones damos a los requerimientos. Entonces, yo sí les invito a votar por nuestra lista porque realmente queremos un cambio, porque nosotros pensamos a futuro, no por 4 años. Queremos que todo el trabajo que plasmemos en este gobierno quede para siempre. Chévere. Para que yo cuando tenga mis 50, 60 años, podría decir, pero en esta época se creó esta ley y ahora mis derechos, tengo esos derechos y tengo un trabajo digno y todos los meses me contratan de tal lado porque la ley me respalda y me pagan Bacán. puntualmente. Pero además qué lindo que digas que no vas a borrar las cosas como para decir todo estaba mal, sino que puedan evaluar y rescaten lo Claro, bueno. Qué o sea, bacán. hay que evaluar los proyectos que están actualmente. Hay que evaluarlos para poder mejorarlos. Siempre tomando en cuenta que tienen que beneficiarse todos los artistas y gestores. No grupitos, no ciertos sectores, no todos. Ningún a dedo, dice. Bueno. No, todos tenemos que beneficiarnos. Los cineastas, yo me pregunto cuántos cineastas van a ir a votar. Yo. Entonces, es importante que vayan a votar, porque Chévere. de su voto depende quién va a estar en la Casa de la Cultura.
o sigue el mismo patrón de siempre, sin resultados, o quieren alguien que va a demostrar resultados, que va a dar soluciones a los requerimientos de los artistas y gestores. Entonces, en su conciencia está. Ok. Pau, ha sido súper bacán tenerte. Ya se me acabó el agua, no, ya. Sí, a mí también se acabó la agüita. Ya sí, el Lirra es que el Lirra sabe pasar por debajo, pero se quedó en otra. Oye, qué chévere ver que primero que podamos compartir y saber un poco más de ti, toda tu vida, tu gestión como artista, gestora cultural, pero además también entender esta parte administrativa que es importante ahora en la política, ¿no? Porque no basta ser artista para poder representar a los artistas. La estructura del servicio público es otra. Y sí, tienes que cachar sobre administración. Entonces, muchas gracias por venir. Capaz que está de invitarles pues a todos los de la lista, invitados igual, los de otras listas que quieran darse una vuelta por acá. Vénganse, porque es lo que tú dices, ¿no? Esta vez no hay que votar por los de siempre o por los que nunca han asomado, hay que ver los planes de gobierno. Y chévere. Eso es con nosotros. Vamos a despedirnos de todos. Gracias, Héctor, por invitarme. Y les invito a que voten Voten por la lista 6. el 16 de agosto en la Casa de la Cultura. Ay, pues no sabía la fecha. 16 de agosto ya mismo. Hijo, pilas. En redes sociales, Estamos como Arte Acción S. Arte Acción, me gusta el nombre. Arte Acción Ecuador. Lista 6. Perfecto. Chao a todos.